Hola, bienvenidos al ciclo Arquitectura japonesa hoy, entre tradición y futuro. Omotesando, Museo de Arquitectura Contemporánea, cielo abierto. Omotesando es una de las avenidas más reconocibles de Tokio y se ha convertido en un escenario privilegiado para observar la evolución de la arquitectura contemporánea. La avenida conecta el santuario Meiji, como pueden observar en el mapa, con el distrito de Aoyama y desde finales del siglo XX ha concentrado una extraordinaria cantidad de edificios diseñados por arquitectos de talla internacional. A diferencia de muchas calles de Tokio caracterizadas por la irregularidad del tejido urbano, Omotesando presenta una escala relativamente amplia y una estructura urbana clara. Los árboles Selkova que bordean la avenida generan una continuidad vegetal que suaviza la densidad de la ciudad y produce un espacio urbano singular, donde arquitectura y paisaje se superponen. A partir de los años 90, las grandes marcas internacionales comenzaron a construir aquí sus edificios insignia, invitando a arquitectos de renombre mundial a diseñarlos. El resultado es una concentración excepcional de arquitectura contemporánea que permite observar en pocas manzanas diferentes maneras de pensar el edificio urbano. Omotesando funciona así como un museo de arquitectura al aire libre donde conviven distintas generaciones de arquitectos y distintas aproximaciones al espacio urbano. La presencia de los árboles Selkova es fundamental para comprender la identidad espacial de la avenida. Durante el verano, las copas forman un túnel verde que filtra la luz y produce una atmósfera urbana muy particular. Muchos arquitectos han tomado este paisaje vegetal como referencia directa en el diseño de sus edificios, como Toyo Ito, por ejemplo, que reinterpretó la estructura del árbol ramificada en la fachada del edificio TOTS. Esta relación entre arquitectura y paisaje urbano refleja una característica frecuente en la arquitectura japonesa contemporánea, el intento de establecer continuidad entre construcción y entorno. En lugar de imponer objetos autónomos sobre la ciudad, muchos arquitectos buscan integrar el edificio dentro de un sistema urbano más amplio. Enomotezando esta relación, se vuelve especialmente visible porque la avenida funciona simultáneamente como espacio comercial, paseo urbano y escenario arquitectónico. El árbol que están viendo allí, que aquí lo ven en la foto en la parte izquierda, se llama Selkova serrata, Selkova del Japón o Keyaki. Es una especie de Selkova nativa de Japón, este último, también Corea, este de China y Taiwán. Es un árbol de tamaño mediano a grande, de hojas caducas que alcanza unos 20 a 35 metros de altura, con la corteza gris lisa, llegando a ser a veces escamosa, como vemos en la foto, y más marrón en árboles más ancianos. Ramas numerosas, generalmente ascendiendo vigorosamente de un tronco corto para dar lugar a digamos, una alta corona abovedada, que es lo que vemos en esta fotografía. Las hojas son alternas, de entre 3 a 11 centímetros de largo, un ancho promedio de 5 centímetros. El color del otoño varía de anaranjado a rojo, es realmente muy bonito. Y las flores son discretas. También tenemos frutitas como pequeñas nueces de un diámetro de 2 a 3 milímetros. Estamos viendo el mapa, ¿sí? De la zona de Omotesando, que como ven nace prácticamente en lo que es la zona de Harajuku y termina aproximadamente, no lo vemos en la foto, en lo que es el Museo Nesu. La relación entre Omotesando y Harajuku constituye uno de los paisajes urbanos más singulares de Tokio. Mientras Omotesando se caracteriza por su avenida arbolada y por la presencia de grandes marcas internacionales, Harajuku ha sido históricamente un espacio de experimentación cultural vinculado a la moda juvenil y a las subculturas urbanas, como ustedes saben. Esta proximidad global y cultural entre
Harajuku y Omotesando, genera de alguna manera una zona que es como un laboratorio, ¿no? Donde la arquitectura se transforma constantemente para responder a nuevas dinámicas sociales. Los edificios no solo funcionan como espacios comerciales, sino también como dispositivos de representación cultural. Y es en este contexto que la arquitectura se convierte en una herramienta estratégica para las marcas internacionales que utilizan sus edificios como parte de su identidad visual. Sin embargo, muchos arquitectos japoneses han logrado transformar estos encargos comerciales en oportunidades para explorar nuevas formas espaciales. Omotesando demuestra que incluso dentro del sistema del consumo global, la arquitectura puede mantener un alto nivel de investigación formal y conceptual. Si observamos el mapa de Omotesando, descubrimos una concentración sorprendente de obras arquitectónicas significativas. En pocas manzanas aparecen proyectos de Tadao Ando, Toyo Ito, Sanaa, Herzog y de Merón, Kengokuma, Jun Aoki y otros arquitectos influyentes. Esta proximidad espacial permite comparar directamente diferentes enfoques arquitectónicos. Algunos edificios enfatizan la materialidad y la estructura, mientras que otros exploran la transparencia o la ligereza. En cierto sentido, la avenida funciona como una síntesis del recorrido que hemos seguido a lo largo de este curso. Las ideas sobre interioridad espacial desarrolladas por Ando, la arquitectura informacional de Toyo Ito o incluso la ligereza radical de Sanaa encuentran aquí expresiones concretas dentro de un mismo paisaje urbano. Omotesando demuestra cómo la arquitectura contemporánea puede convertirse en parte activa de la experiencia urbana cotidiana. Y vamos al análisis del primer edificio, el Iceberg, Audiforum, del arquitecto o de la firma CDI de 2006. El equipo de CDI, fundado en 1993 por el arquitecto británico Benjamin Warner, ha diseñado este edificio con líneas, como ven, contemporáneas para albergar en el momento el Audiforum de Tokio. También conocido como el Iceberg, el edificio fue terminado y oficialmente inaugurado en 2006. El Iceberg es un edificio, como ven, con una estructura de cristal excepcional, representativo de la arquitectura japonesa moderna, diseñado para reflejar la luz desde todos los ángulos. El director de CDI, Hiroyuki Hoshikawa, expresa que la inspiración para diseñar el aspecto exterior se basó en una combinación del cristal de un iceberg y una botella de plástico después de pasar por un triturador. Destacar arquitectónicamente en una ciudad como Tokio no es tarea sencilla. Sin embargo, el Audiforum, también denominado el Iceberg, con su arquitectura única que combina la tecnología más moderna con el diseño artístico urbano, hacen de este edificio algo único en su estilo, siendo el centro de atracción para muchos visitantes de la ciudad en su momento, aunque ahora ya no funciona aquí la empresa Audi. Es un centro de oficinas y de coworking. Vanguardia de la técnica es el eslogan o lema clave de Audi, así como el espíritu de la compañía alemana para la fabricación de sus automóviles. Se ha utilizado desde la década de 1970 en las campañas de publicidad de Audi en todo el mundo. El concepto es único en comparación con otros foros de Audi que por lo general solo incorporan el factor de la marca en la fachada. En este caso, el logotipo Audi es el más grande del mundo. Ahora no lo veo en esta fotografía, obviamente porque ya no está Audi aquí. Incluso mayor que el de la sede central de Alemania, en Ingolstadt. 7 pisos de altura, el Audi Forum es un edificio comercial ahora con un sistema estructural único que soporta la simetría con esa fachada de cristal y un hueco de ascensor completamente transparente. A nivel de calle, el local es utilizado como fue utilizado como sala de exposición para Audi y como les digo, hace un tiempo funcionan allí oficinas. Aquí vemos detalle de la construcción que utilizó paneles de vidrio para la fachada, como ven, 3 tipos diferentes de vidrio laminado y coloreado en tonos azulados,
Un edificio que tiene una geometría muy compleja que refleja la luz desde todos los ángulos, favorecida por la colocación de capas plateadas dentro de las secciones de ángulos oblicuos en los cristales, otorgando al vidrio plano una cualidad tridimensional casi. Vamos al Tokyo Plaza Omotesando del arquitecto Hiroshi Nakamura y Asociados, 2012. Este edificio marca una transición interesante dentro del paisaje arquitectónico de Omotesando. Mientras los edificios anteriores de la avenida estaban concebidos principalmente como tiendas individuales de grandes marcas, Tokyu Plaza introduce un complejo comercial más amplio que busca atraer a una gran diversidad de visitantes. El proyecto del arquitecto Hiroshi Nakamura se organiza alrededor de una idea fundamental: transformar la entrada del edificio en una experiencia urbana memorable. Vamos a ver la foto siguiente. Esta es la entrada memorable, como un caleidoscopio. En lugar de un acceso convencional, el arquitecto diseña un vestíbulo completamente revestido de espejos que multiplican el espacio en varias direcciones. Este dispositivo no solo genera una experiencia visual espectacular, sino que también actúa como un umbral simbólico entre la ciudad y el interior del edificio. La arquitectura se convierte así en una máquina perceptiva que amplifica la experiencia de entrar en el espacio comercial. Nakamura ha explicado en diversas ocasiones que su intención era crear una especie de portal entre diferentes dimensiones de la ciudad. Esta idea refleja una sensibilidad arquitectónica muy japonesa, donde el paso entre espacios, el umbral, adquiere una importancia fundamental. El edificio no comienza en la tienda, sino en la transición entre calle y arquitectura. Y ellos nos dicen, un entorno que fusiona espacios arquitectónicos con espacios bajo los árboles. Tal es el carácter especial de Omotesando. Pensamos y por ello propusimos un estilo de entorno que enfatizara este carácter único. Concretamente, buscamos conectar el espacio de la avenida bajo los árboles con la parte superior del edificio, creando un volumen flotante que fusiona el edificio con los árboles Selkova en el cielo. Esto no solo permite que las aves y las mariposas asciendan fácilmente al bosque de la azotea, sino que un jardín en la azotea también incentiva a la gente a visitar el edificio. Comercialmente, se produce un efecto de cascada de clientes que descienden desde el último piso a los pisos inferiores. Primero, diseñamos terrazas y plantamos árboles en la azotea y en los espacios periféricos, zonas del edificio que recibían la máxima luz solar y además vistas desde la intersección. A continuación, creamos un volumen de 3 o más plantas. Como resultado, las ramas extendidas de los árboles ocuparon parte del interior del edificio y la terraza, y tuvo entonces que elevarse incluso un poquito más hasta la altura de las raíces. Sin embargo, decidimos aceptar estas limitaciones y aprovecharlas para crear una sensación de intimidad entre los árboles y los visitantes. Esta es la entrada, ¿no? De espejos caleidoscópicos. Y es interesante lo que ellos dicen. En estos tiempos de auge de las compras por Internet, es fundamental que los espacios comerciales aprovechen al máximo las ventajas que ofrecen y que no se puedan replicar en línea. Creemos que la sensación de unidad y relajación que se experimenta en un entorno confortable, está hablando más que nada de la azotea con árboles, ¿no? Con sus espacios singulares y experiencias físicas agradables, constituye precisamente la calidad esencial para los locales comerciales del futuro. En el caso de este tubo espejado, ellos dicen que recuerdan el revestimiento de paredes espejadas de los apartamentos centrales que alguna vez ocuparon ese sitio, un edificio emblemático de la cultura juvenil de los años 60 y 70. Hace también un guiño a esa época. Muy bien, vamos a ver otro edificio que es el Dior Omotesando del estudio Sanaa, conformado por Kazuyo Sejima y Riue Nishizawa. Es del 2003. El edificio de Dior, entonces diseñado por Sanaa, representa una aproximación radicalmente distinta a la arquitectura comercial.
Mientras Toyo Ito enfatiza la estructura visible, Sanaa busca reducir el edificio a una presencia casi inmaterial. La fachada está compuesta por una doble piel translúcida que filtra la luz y difumina la percepción del volumen. Durante el día, vamos a ver la fotografía, el edificio refleja el cielo y los árboles de la avenida. Durante la noche se transforma en una superficie luminosa que convierte el edificio en una especie de linterna urbana oriental. Esta estrategia responde a una de las ideas centrales en la arquitectura de Sanaa que ya hemos estudiado, la reducción del edificio a una atmósfera espacial. En lugar de afirmar una presencia monumental, el edificio se presenta como un fenómeno perceptivo cambiante. La sede de la firma francesa de moda, cosmética y alta costura, que es Dior, se eleva como un volumen singular en Omotesando, una de las principales arterias, como dijimos, de Tokio. El edificio construido ex profeso para ser ocupado en exclusiva por Dior se levanta sobre un solar de 315 metros cuadrados de superficie, condicionado por una restrictiva normativa urbanística que establece una altura máxima de edificación de 30 metros y limita la superficie total construida a 1.500 metros cuadrados. Bajo estas condiciones se ha preocupado el estudio de ocupar el mayor volumen posible respecto a la superficie en planta, estableciendo una división en franjas horizontales, como ven, de diferentes tamaños. Para ello se ha empleado una estructura de losas de hormigón armado en suelos y techos que define alturas libres extremadamente altas o bajas junto a otras de altura convencional. La decisión de enfatizar la idea de apilamiento, manifestando hacia el exterior los cantos de los forjados, crea la ilusión equívoca de que el edificio tiene más de las 4 plantas de las que dispone realmente. Y a su vez reduce la densidad interior, dotando a la construcción de gran esbeltez. Toda la parte del interior ha sido encargado a los propios diseñadores de la firma Dior, por lo que el proyecto se ha limitado a la definición de un exquisito contenedor por parte de Sanaa. Un primer plano exterior de vidrio muy delgado fijado con carpinterías ocultas envuelve la fachada tensando las esquinas, como pueden observar. Tras él, una serie de pantallas acrílicas impresas semitransparentes modeladas con formas curvas sugieren el movimiento y la levedad de un tejido de seda. Estas pantallas llevan impreso un fino rayado de color blanquecino, creando un efecto moiré que establece diversos grados de transparencia, como pueden observar también en la foto. Y gracias a eso, durante el día, todo el interior está bañado de una luz lechosa, mientras que por la noche la fachada se ilumina reforzando el aspecto misterioso y elegante de este buque insignia, metáfora de la exquisita costura de la casa francesa Dior. Gire, arquitectos MVRDV. En contraste con las construcciones bajas más tradicionales del lujoso distrito de Omotesando, los edificios contemporáneos que se han desarrollado más recientemente en la zona son cajas minimalistas que destacan además por tener mayor altura, por sus finas y elegantes fachadas. Muchos de ellos funcionan como tiendas insignia, dijimos, de grandes marcas de moda y focalizan su atención en la imagen y en los materiales. Como reacción a este contexto, este centro comercial de mediano tamaño propone, se llama Gire, ¿no? Propone abrirse hacia la calle y toma como eje de su diseño el movimiento vertical de los visitantes, anteponiendo la dimensión pública a su imagen. El edificio integra varias vías de comunicación conectadas con la calle y totalmente abiertas al público que serpentean a su alrededor. El volumen se forma como una superposición de pisos que van girando sobre un atrio central, creando terrazas apiladas en las dos fachadas laterales. Cada uno de estos frentes aterrazados se conectan verticalmente por medio de ascensores y escaleras mecánicas, creando dos rutas paralelas. En cada planta, un recorrido interior las conecta a través de las tiendas. Así, el centro comercial funciona como un condensador de la vida pública, enriqueciendo su actividad y ofreciendo una visión totalmente diferente sobre el entorno. De noche luce así.
Estos edificios se centran en el movimiento vertical, dijimos, de los visitantes y son más públicos, menos exclusivos o intimidantes que los edificios de marca de moda. Sin embargo, las verdaderas cualidades de estos edificios no son directamente visibles desde la calle y carecen de la icónica estética exterior de las tiendas más recientes de Omotesando. ¿Posible combinar un carácter abierto con una estética exterior emblemática y obtener lo mejor de ambas tipologías? Bueno, el nuevo edificio debía entonces ofrecer flexibilidad, dando servicio a uno o a varios ocupantes o empresas. Ahí vemos que tiene Chanel y tiene también Bulgari. Por lo tanto, debía comunicarse a dos escalas, a nivel del edificio en su conjunto y a nivel de los locales comerciales independientes en su interior. El programa consta de 7 plantas, cada una con una superficie equivalente al 60% de la parcela total. Al girar gradualmente estas plantas alrededor de un núcleo central, emerge una serie de terrazas, o emergen en realidad una serie de terrazas, vamos a ver, allí se ve una acá arriba con un café, que están conectadas por escaleras y ascensores situados en el interior y en el exterior de los volúmenes. Y esas terrazas, sí, aquí se ve también, miren, acá vemos la terraza a la derecha. Esas terrazas crean un par de calles escalonadas verticales, una a cada lado del núcleo, una para subir y otra para bajar. Bien simple. La ruta ascenderá en espiral desde la calle Motesando y luego descenderá hacia la calle Cat activamente, trabajando ambas vías. Muy bien. Vamos a ver la siguiente obra. Es Omotesando Hills y es del arquitecto Tadao Ando y es del 2006. El complejo comercial Omotesando Hills constituye una de las intervenciones urbanas más importantes de la avenida Omotesando. Tadao Ando desarrolla aquí un gran centro comercial que sigue la pendiente natural del terreno mediante una rampa interior continua. Esta estrategia transforma el edificio en una prolongación de la calle. El visitante recorre el complejo ascendiendo gradualmente. Fíjense, aquí está la rampa. A través, sigue entonces el visitante de esta espiral comercial que vemos allí, que recuerda la lógica del paseo urbano, ¿no? El proyecto combina hormigón visto, vidrio y luz natural, materiales característicos del arquitecto Tadao Ando. Sin embargo, a diferencia de sus obras anteriores, es mucho más simple o sencilla, si se quiere, con cierto aire un poco ochentoso. La construcción de Omotesando Hills, con un costo enorme en su momento de 330 millones de dólares en 2006, estuvo marcada igualmente por la controversia. El edificio reemplazó los apartamentos Do-Junkai Aoyama, de inspiración Bauhaus, construidos en los años 20 tras el terremoto, concretamente en 1927, tras el terrible terremoto de Kanto de 1923. La demolición de los apartamentos volvió a plantear interrogantes sobre el interés de Japón en la preservación o no de edificios históricos. Con un frente de 250 metros de largo que ven allí, esta estructura hace un uso óptimo del espacio bajo tierra con 6 niveles soterrados, mientras que en el exterior se mantiene a la altura de los alcoba, que son como olmos en realidad, ¿no? En el bloque principal, una inclinación de 5 grados fue dada a los corredores para llegar a un recorrido en espiral continuo alrededor del atrio centralizado, que lo vemos aquí, para internalizar espacialmente la experiencia de circular a lo largo del lujoso mall. Es una espiral de, ¿ven? Esta espiral de rampas y en el medio una escalera rampa ascendente, que sigue la inclinación de la calle Omotesando, porque todo esto es en paralelo a la calle. Va en esta dirección, la rampa, ¿sí? Izquierda a derecha. Acá se ve perfecto. Louis Vuitton, arquitecto Jun Aoki, 2002. Este edificio diseñado por Jun Aoki utiliza una fachada compuesta por paneles translúcidos que producen una superficie muy vibrante y muy cambiante.
Aoki se inspira en la textura de los troncos de los árboles de la avenida para desarrollar una envolvente que capta las variaciones de luz. El edificio se convierte así en una superficie sensible al entorno urbano. Este proyecto fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura de marca en Omotesando y marcó el inicio de una serie de intervenciones similares en la avenida. Así luce de día. La fachada tiene una capa con tres tipos diferentes de malla metálica y otra capa con dos tipos de paneles de acero inoxidable de color rosado y dorado. Además, está cubierta de paneles de cristal. El rosado y el dorado se ven en las fotos de la noche. Muy bien, vamos a ver otro edificio de Louis Vuitton, pero en este caso en el barrio de Ginza, y el arquitecto también Jun Aoki. La fachada de este edificio emblemático presenta una impactante imagen que recuerda a una columna de agua, inolvidable una vez que se la contempla. La inspiración provino del famoso cuadro impresionista La Grenouillère, creado por Monet en 1869, expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La escena representa, como saben, un popular balneario a orillas del Sena, en las afueras de París, escena que fue pintada al lado de Renoir. Ambos pintaron lo mismo con su propia impronta. Esta obra de Monet es considerada una pieza fundamental que marcó el inicio del impresionismo. Superficie brillante de agua, que representa mediante la aplicación de diversos tonos de pintura directa sobre el lienzo, una técnica que inspiró a Aoki para hacer esto que vemos. En el caso de Monet, los colores aparecen mezclados no por fusión en la paleta, sino por la colocación estratégica de diferentes tonalidades una junto a otra en el lienzo. Esta característica fundamental de la pintura impresionista, conocida como pincelada dividida, permite crear obras brillantes y luminosas. Para los pintores impresionistas, el método pictórico solía ser más importante que el tema en sí. En el caso de Jun Aoki para Louis Vuitton de Ginza, optó por un recubrimiento dicroico, una película metálica multicapa que se suele utilizar para decoración de interiores o materiales de exhibición en lugar de material de construcción tradicional. La implementación a gran escala de recubrimientos dicroicos por primera vez planteó varios desafíos. Para imitar la superficie del agua, se instalaron paneles de vidrio en el exterior sin marcos metálicos, creando así una superficie continua. También se utilizaron paneles de vidrio en el interior, recubiertos con una película degradada para producir el efecto de estrechas ventanas ovaladas visibles desde el exterior. Si bien la apariencia del vidrio cambia con los recubrimientos y las películas, el vidrio en sí permanece incoloro. ¿Cómo se logró el efecto de agua? Bueno, con estas paredes curvas de vidrio, convexas y cóncavas, y estos componentes fueron fabricados en China y luego colocados in situ allí, generando, bueno, unos desafíos logísticos bastante importantes. Vamos al edificio TOTS de Toyo Ito. Este edificio de la marca TOTS, diseñado por Toyo Ito, se convirtió en uno de los iconos arquitectónicos más reconocibles de Omotesando. La fachada del edificio está formada por una estructura de hormigón que responde de manera abstracta, con una geometría ramificada, a los árboles del coba de la avenida. Este gesto transforma una observación del paisaje urbano en sistema arquitectónico. Las ramas estructurales distribuyen las cargas del edificio al mismo tiempo que generan la imagen del proyecto. Toyo Ito logra así una síntesis muy precisa entre estructura, forma y contexto. Este edificio puede entenderse como una extensión de las investigaciones que el arquitecto había desarrollado en proyectos anteriores, como la Mediateca de Sendai, que nosotros estudiamos. Allí la estructura se convertía en una red interior de circulación y servicios. En TOTS, la estructura se desplaza hacia la fachada y se convierte en mediadora entre edificio y ciudad. El resultado es una arquitectura que no se limita a ocupar la avenida, sino que participa activamente del paisaje urbano.
El análisis detallado de la fachada permite comprender la sofisticación estructural de este edificio. Las piezas de hormigón forman una red irregular que funciona simultáneamente como sistema portante y como imagen arquitectónica. Este tipo de solución permite liberar el interior de columnas, generando espacios comerciales amplios y flexibles. Sin embargo, lo más interesante es cómo la estructura establece ese diálogo visual con los árboles de la avenida. Ito no reproduce literalmente la forma de las ramas, sino que traduce su lógica de crecimiento en una geometría abstracta. Este tipo de operación es característica de esta arquitectura japonesa contemporánea que a menudo transforma referencias naturales en sistemas constructivos. La fachada se convierte así en una especie de interfaz entre naturaleza y arquitectura. La idea para diseñar este edificio surgió de la búsqueda de un nuevo concepto de cerramiento que superara el convencional volumen opaco perforado por huecos transparentes. En lugar de oponer transparencia y opacidad, se propuso integrar las líneas, pilares, superficies, muros y huecos de manera innovadora. Así se llegó al esquema estructural de un árbol, en el que cuanto más alto se sube, más delgadas y numerosas se vuelven las ramas, aumentando también la proporción de huecos. De igual modo, en el edificio se consiguen atmósferas diferentes en cada una de las plantas, grandes huecos y manchones enormes en el nivel de acceso, es decir, grandes ventanales, que se transforman en una celosía cada vez más delicada cuanto más alto subimos. Harajuku Quest, estudio OMA bajo la dirección de Shonhei Shigematsu, 2025. El nuevo complejo, proyectado por OMA bajo la dirección de Shigematsu, representa uno de los ejemplos más recientes de transformación urbana en el área de Omotesando Yoku Harajuku. El edificio se inserta en un sector donde la cultura juvenil, la moda y la arquitectura contemporánea conviven de manera particularmente intensa. OMA desarrolla aquí un volumen que combina programas comerciales, culturales y espacios públicos, reflejando una tendencia creciente en la arquitectura contemporánea, la hibridación programática. A diferencia de las tiendas monofuncionales de principios de los años 2000, Harajuku Quest introduce una arquitectura más compleja, como ven, que intenta prolongar la vida urbana hacia el interior del edificio. Las plataformas abiertas, las terrazas y los recorridos públicos buscan conectar a su vez la arquitectura con el flujo constante de peatones que caracteriza esta zona de Tokio. Este proyecto también permite observar cómo la arquitectura japonesa contemporánea continúa dialogando con el panorama internacional. Shigematsu, socio de OMA, pertenece a una generación que ha heredado tanto la tradición arquitectónica japonesa como la cultura global del diseño. El edificio, por lo tanto, no es solo un objeto arquitectónico, es una infraestructura cultural que refleja el carácter híbrido de la ciudad contemporánea. Oak Omotesando, diseñado por la firma de los arquitectos Obayashi Itange y Asociados en 2013, el Oak Omotesando sustituyó al edificio Oayama Obayashi, diseñado por Kenzo Tange justamente en 1978. Sin embargo, estuvo en cuenta el edificio original para el diseño y construcción del nuevo Oak Omotesando. El interior fue diseñado por el fotógrafo Hiroshi Sugimoto, y aquí encontraremos tiendas de marcas como Emporio Armani o Three Dots y hasta una cafetería muy, muy elegante. Omotesando. Esta tienda representa la presencia de la arquitectura corporativa global dentro del paisaje urbano japonés. El edificio se caracteriza por su fachada completamente acristalada y por la transparencia de sus espacios interiores. La arquitectura busca expresar los valores asociados a la marca. Son muy similares las tiendas Apple en todo el mundo, ¿no? Claridad, precisión tecnológica y simplicidad formal.
Al mismo tiempo, el edificio establece una relación directa con la avenida, en el sentido de que mediante una gran escalera interior y visible del exterior se puede generar el vínculo. Y esa transparencia convierte el edificio en una extensión del espacio público. Spiral Building, el edificio Espiral, del arquitecto Fumihiko Maki, 1985. El llamativo edificio fue diseñado por el famosísimo Fumihiko Maki, quien centró por geométricas simples representativas del diseño moderno en aquel momento. Su nombre proviene de la rampa en espiral en la parte trasera del edificio que conduce a una tienda de diseño en el segundo piso. Ahí la vemos la rampa. AO Building, del arquitecto Nihon Sekei, 2008. Este edificio fue diseñado por Sekei, que también diseñó el Museo Ghibli y Toranomon Hills. El edificio de hormigón armado tiene 16 plantas. Es asimétrico, por lo que las plantas superiores son más grandes que las inferiores. Ven que es más chiquito arriba y se ensancha hacia arriba. Más chiquito abajo, perdón, y se ensancha hacia arriba. La torre, ¿no? Tiene 2 sótanos y 16 plantas sobre rasante y consta también de un edificio de poca altura y otro de gran altura a los lados. Por la noche se ilumina, como lo ven. Su nombre, Ao Building, proviene de Aoyama, la zona, y también significa otra cosa en japonés, pero no sé exactamente qué. La construcción y el desarrollo del edificio costaron muchos millones de dólares, más o menos 200. De día es así. Un edificio de gran altura que tiene oficinas, mientras que el de baja altura alberga locales comerciales, como tiendas de marca de moda, como Cinema Quanon de Francia y Momotaro Jeans, el famoso Momotaro Jeans de Kurashiki, salones de belleza, restaurantes de cocina italiana, austríaca, perdón, y húngara. También hay cafés y bares. Ahí había un cine, el antiguo cine Quinquinilla, que reabrió sus puertas, las reabrió en el sótano. Chanel tenía una tienda al pie de calle, pero ya no está. Muy bien, vamos a un edificio emblemático del mundo y de Omotesando, que es el Prada Epicenter de Herzog y de Merón de 2003. Este edificio representa una aproximación completamente distinta a la arquitectura comercial de Omotesando. A diferencia de las estrategias de ligereza desarrolladas por Sanaa o Kengo Kuma que vamos a ver luego, este edificio se presenta como un objeto escultórico de gran presencia urbana. La fachada está compuesta por una estructura diagonal de acero que sostiene una envolvente de vidrio romboidal. Esta geometría produce una superficie facetada, como ven, que refleja el entorno urbano de manera fragmentada. El edificio funciona simultáneamente como contenedor comercial y como objeto arquitectónico icónico o emblemático. Los arquitectos desarrollan aquí una arquitectura que combina ingeniería estructural de avanzada con una fuerte identidad visual. El edificio se convierte en una especie de cristal urbano que captura la luz como un diamante. El movimiento de los peatones y las variaciones del cielo también son captadas por esa pantalla vidriada. Este tipo de arquitectura refleja también la creciente relación entre moda y arquitectura a comienzos del siglo XXI, porque las grandes marcas ya no se limitan a diseñar escaparates o prendas, utilizan la arquitectura como parte fundamental de su identidad cultural. La fachada del Prada Epicenter constituye uno de los experimentos estructurales más sofisticados realizados en arquitectura comercial de comienzos del siglo XXI. Herzog y de Meuron desarrollan aquí una envolvente compuesta por una retícula, como ven, diagonal de acero que sostiene paneles de vidrio romboidales, algunos planos y otros curvados. Esta variación produce una superficie tridimensional que captura y distorsiona el paisaje urbano circundante.
Los rombos convexos y cóncavos funcionan como lentes que reflejan la ciudad, multiplicando la presencia del movimiento de los peatones y de los árboles de la avenida. En cierto sentido, los arquitectos trabajan aquí con una lógica próxima al del escaparate ampliado a escala arquitectónica. Sin embargo, el proyecto también introduce una reflexión más profunda sobre la relación entre estructura y superficie. La fachada no oculta la ingeniería del edificio, al contrario, la convierte en protagonista de la forma. Este gesto conecta con una tradición moderna que va desde Mies van der Rohe hasta Toyo Ito, pero reinterpretada mediante tecnologías constructivas propias del siglo XXI. El interior del Prada Epcent se organiza mediante una serie de plataformas inclinadas que reemplazan el sistema tradicional de pisos horizontales. Estas superficies generan una experiencia espacial dinámica donde el visitante se desplaza entre diferentes niveles de forma continua. Herzog y de Meuron conciben el edificio como un espacio escénico donde la circulación del público forma parte de la arquitectura. Las plataformas funcionan simultáneamente como espacios de exposición, circulación y observación. El edificio no es simplemente una tienda, es mm, un dispositivo espacial diseñado para intensificar las experiencias del visitante. Este tipo de arquitectura refleja claramente la creciente teatralización del espacio comercial en nuestro siglo XXI. En contraste, tenemos el Miu Miu Aoyama, también de los mismos arquitectos. Este proyecto o este edificio está situado en diagonal al célebre epicentro Prada y en este elegante barrio se ha convertido en un sitio de interés turístico muy interesante, el Miu Miu Aoyama. Em, Contrastando con la transparencia del edificio Prada de cristal, esta superficie metálica lisa discreta de la fachada Miu Miu es opaca, lo que lo hace más íntimo. Los arquitectos dicen, contrariamente a las expectativas de un sitio que es el hogar de muchas marcas de lujo, esta firma no es particularmente, este edificio dice, no es particularmente bello o elegante, porque la calle en realidad, en donde está, porque está un poquito como en transversal, tiene una arquitectura heterogénea. Hay, dicen ellos, una mezcolanza de edificios independientes de diferentes alturas y formas, que no tienen una tradición histórica ni tampoco normas comunes. Nunca quiso ser un espacio propio. La calle es un vínculo puramente técnico y funcional entre Omotesando y el cementerio de Aoyama. Está hablando de la calle Michuki Street. ¿Sí? Michuki Street. A pesar de árboles aislados aquí y allá, dicen, el ambiente no es muy atractivo como un bulevar o una plaza. Y allí, bueno, se instaló Miu Miu. A mí me gusta. Sobre todo me gusta el interior, miren. Me encanta la disposición de los elementos, el contraste de colores. Fíjense aquí, qué bueno está. Miu Miu. Muy bien, vamos a nuestro arquitecto estrella, que es Kengo Kuma, con sus Sunny Hills. El edificio Sunny Hills, diseñado por él, constituye una de las obras más singulares de Omotesando. Inspirado en la técnica tradicional japonesa del Jigoku Gumi, el edificio utiliza una compleja estructura tridimensional de madera formada por cientos de piezas entrelazadas, como pueden ver. Esta estructura produce una especie de celosía espacial que envuelve el volumen del edificio. La tienda alberga un pequeño comercio especializado en pasteles de ananá, pero su importancia arquitectónica trasciende su programa comercial. Uma utiliza la madera para construir una atmósfera cálida que contrasta con la materialidad tecnológica de muchos edificios contemporáneos. El resultado es una arquitectura que parece más cercana a una estructura artesanal que una caja comercial convencional, ¿no es así? Inspirado en la técnica del Shigoku Gumi es una,
por la cual los carpinteros de Japón tradicional trababan las barras unas contra otras para formar una celosía de gran rigidez y autoportante, ¿no? Este pequeño edificio de madera alberga entonces, como les decía, una tienda de pasteles de ananá, o por lo menos hasta el momento albergaba esa tienda. En este caso, el sistema desarrollado va más allá, porque los empalmes no solo son bidimensionales al modo convencional, sino que se producen en las tres direcciones del espacio, de manera que las tres barras que acometen en cada junta forman entre sí un ángulo de 30 grados. Vamos a ver si puedo. Acá se ve tal vez mejor lo que les digo. Esta tienda renuncia a la imagen típica de la caja minimalista para dar pie a la atmósfera más abierta y cercana, conseguida gracias al carácter cálido de la madera y a la condición permeable del sistema de celosía. Y es uno de los aspectos más fascinantes del proyecto de Kengokuma, ¿no? Ese sistema estructural, con esa lógica de ensamblaje tradicional, llevada a una escala completamente nueva mediante el uso de herramientas digitales modernas. Cada unión se resuelve mediante encajes precisos que distribuyen las cargas en múltiples direcciones. Un sistema que permite que las piezas sean relativamente delgadas y que la estructura conserve una gran ligereza visual. Desde el exterior, el edificio parece una cesta o un tejido vegetal suspendido sobre la calle. Kuma logra así una síntesis muy característica de su arquitectura: combinar técnicas tradicionales con procesos contemporáneos de diseño y cálculo estructural. No es un edificio masivo, es una trama material permeable que deja pasar la luz y el aire. Esta operación puede entenderse como una continuación del proyecto intelectual que el arquitecto ha desarrollado durante décadas: fragmentar la masa del edificio hasta que la arquitectura deje de imponerse sobre su entorno. Hugo Boss, de Norihiko Dan, 2013. Introduce este edificio una estética distinta también dentro del paisaje arquitectónico de Omotesando, porque mientras muchos edificios de la avenida se caracterizan por estrategias formales muy expresivas, Dan opta por una arquitectura más silenciosa basada en la precisión geométrica y en la elegancia material. La fachada está compuesta por grandes paneles de vidrio oscuro que producen una superficie continua y relajante. Y este edificio de envolvente establece un diálogo muy sutil con el entorno. Durante el día, el edificio refleja los árboles de la avenida, lo hemos visto en otros, y durante la noche se transforma en una superficie luminosa que revela el interior de la tienda. Vamos a ver Fendi. Fendi es muy italiano, ¿no? Refleja este edificio la evolución más reciente de la arquitectura de la marca en Tokio. A diferencia, esto es 2023, es bien reciente. A diferencia de los primeros edificios diferentes de comienzos de los 2000, las tendencias recientes tienden a enfatizar, como vemos, la materialidad y la identidad visual asociada a cada firma. En el caso de Fendi, la fachada utiliza superficies cuidadosamente trabajadas que producen variaciones de textura y reflejo. La arquitectura se convierte en una extensión física del universo estético de la marca. Este fenómeno revela una transformación importante en la relación entre arquitectura y moda. Durante décadas, la arquitectura comercial, que funcionaba principalmente como contenedor de productos, ahora esto ha cambiado y el edificio mismo se convierte en parte del relato cultural de la marca. La arquitectura ya no es simplemente un espacio para vender objetos, es una herramienta de comunicación visual que contribuye a construir una identidad global. Los arcos históricos de la ciudad eterna adornan el exterior del Palazzo Fendi en Tokio, evocando la sede de la casa de lujo italiana en el Palazzo de la Civiltà italiana, o llamado también Coliseo Cuadrado. En lugar de los diseños inclinados de travertino, los arcos del Palazzo Fendi o Motesando están iluminados con una luz muy cálida que sigue la forma abovedada. Las luces curvas que vemos a la derecha atraen la atención si las vemos desde fachada,
por el uso de planos rectangulares de acero que recubren los laterales del exterior, como ven. Un gran letrero Fendi aparece arriba, pero hay otro chiquito que aparece abajo, ¿lo ven? Consciente de la fama de Tokio como ciudad repleta de luces, Fendi se inspira en el diseño urbano e incluso lo amplifica con esos neones curvos, ya que el acero refleja lo que ve a su alrededor. Miren, son tres plantas. Y las tres plantas del Palazzo Fendi o Montesando funcionan como salas de exposición para mostrar las colecciones de la casa de lujo italiana, promoviendo y destacando con orgullo el diseño italiano, muy minimalista, ¿no? Poquitas cosas. La primera planta presenta los icónicos artículos de piel para mujer y las colecciones infantiles, mientras que la segunda planta exhibe calzado y ropa para mujer, así como la decoración para el hogar de Fendi Casa. Bajando las escaleras hacia el sótano, la colección para hombres se encuentra envuelta en un espacio muy lujoso y cuidadosamente diseñado. Estamos viendo la parte de mujeres en este caso. Cartier de Jun Mitsui y Asociados, 2005. El edificio Cartier se caracteriza por una arquitectura extremadamente refinada, basada en la transparencia, pero también la precisión material. La fachada de vidrio se organiza mediante una modulación rigurosa que produce una superficie ligera y elegante. Mitsui evita cualquier gesto formal excesivo y apuesta por una arquitectura que expresa lujo a través de la proporción y la claridad espacial. Funciona casi como una vitrina urbana donde la relación entre interior y exterior se vuelve particularmente intensa. La transparencia permite que el interior de la tienda participe activamente en el paisaje de la avenida. Este tipo de arquitectura recuerda en cierto sentido a las estrategias desarrolladas por Sanaa, donde la reducción del volumen y la ligereza material producen una presencia arquitectónica extremadamente delicada. Cartier demuestra que el minimalismo puede convertirse en una forma poderosa de representación arquitectónica. Juan o Motesando, edificios de oficinas y algunos comercios debajo. Kengokuma. Este edificio representa uno de los primeros proyectos de Kengokuma en esta avenida y anticipa muchas de las ideas que el arquitecto desarrollará posteriormente. Utiliza una fachada compuesta por elementos verticales que fragmentan la masa del volumen y producen una sensación de ligereza. La repetición de elementos pequeños es una constante en la obra de Kengo Kuma. En lugar de un gesto formal único, el edificio se construye mediante la acumulación de piezas simples. Esta lógica recuerda también ciertas técnicas tradicionales japonesas, como comentamos antes, de carpintería, donde la estructura se forma a partir de múltiples componentes pequeños, cuidadosamente ensamblados. Wan o Motesando puede entenderse como un laboratorio temprano, donde Kuma empieza a desarrollar el pensamiento que más tarde llevará a obras como Sunny Hills, que acabamos de ver, o a gran escala el Estadio Nacional de Tokio. La arquitectura deja de afirmarse como objeto sólido y comienza a comportarse como un sistema de capas materiales que median entre la ciudad y el interior. Este es el interior. Es impactante. Dolce y Gabbana, de la firma Curiosity 2016. Introduce este edificio una arquitectura mucho más ornamental dentro del paisaje relativamente minimalista de Omotesando. La fachada no la vemos aquí, pero el interior es bastante más suntuoso, con mucho dorado. Mientras algunas marcas prefieren una estética más minimalista, otras como Dolce y Gabbana prefieren una arquitectura más teatral, más expresiva. Por lo tanto, Motesando toda funciona como un catálogo vivo de diferentes estrategias arquitectónicas asociadas a la cultura de la moda. También hay edificios emblemáticos anteriores, o por ejemplo este que no es de moda, es la Asociación Japonesa de Enfermería, del famoso Kiyo Kurokawa, uno de sus trabajos más tardíos, 2004.
La presencia de este edificio introduce una dimensión histórica dentro del paisaje arquitectónico de Omotesando. Kurokawa fue uno de los principales representantes del metabolismo, como ustedes recuerdan, el movimiento arquitectónico que en los años 60 imaginó ciudades capaces de crecer como organismos vivos. Aunque este edificio pertenece a una etapa mucho más tardía de su carrera, la etapa final de su carrera, todavía es posible reconocer en él ciertas ideas metabolistas relacionadas con la modularidad y la organización estructural. Su presencia en la avenida permite establecer una conexión simbólica entre sus vías urbanas de la posguerra y la arquitectura comercial contemporánea. La historia de la arquitectura japonesa del último medio siglo se encuentra, en cierto modo, condensada en este paisaje urbano. El edificio de la Asociación Japonesa de Enfermería fue diseñado por él en 2004. Él, que también es obviamente el responsable de proyectos tales como el National Art Center de Roppongi Hills o de Roppongi y el famoso icónico Nakahshi Capsule Tower, ya demolido lamentablemente. Muy bien. Se puede observar la avenida Omotesando como un paisaje arquitectónico continuo, ¿no? Este punto de vista revela algo fundamental. La avenida funciona como un museo de arquitectura contemporánea al aire libre, como dijimos al inicio de esta clase. En pocos cientos de metros se concentran obras de algunos de los arquitectos más influyentes de las últimas décadas. Y esta proximidad permite comparar directamente diferentes concepciones de la arquitectura contemporánea. Omotesando se convierte así en un laboratorio, dijimos, donde se manifiestan las tensiones entre arquitectura, moda, ciudad y cultura visual. La avenida Omotesando resume de manera extraordinaria muchas de las transformaciones que hemos estudiado a lo largo de este ciclo, desde las utopías urbanas del metabolismo hasta las arquitecturas ligeras y atmosféricas del siglo XXI. La arquitectura japonesa ha atravesado un proceso de transformación constante. En Omotesando, esas diferentes generaciones conviven dentro de un mismo paisaje urbano. Cada edificio expresa una posición distinta frente a la ciudad. La presencia de tantas obras arquitectónicas relevantes en una misma avenida no puede explicarse únicamente por razones urbanas. Omotesando es también un espacio donde convergen arquitectura, moda y economía cultural global. Las grandes marcas comprendieron desde el comienzo del siglo XXI que el edificio podía convertirse en una extensión física de su identidad. La arquitectura deja de ser un simple contenedor, como dijimos, y se transforma en parte del discurso cultural de cada una de las marcas. Cuando cae la noche, la avenida Omotesando revela otra dimensión arquitectónica. Las fachadas iluminadas transforman el paisaje urbano en una secuencia de superficies luminosas donde la arquitectura se percibe principalmente como luz. Este fenómeno revela un cambio importante en la forma en que experimentamos la ciudad contemporánea. La arquitectura ya no se diseña únicamente para la luz diurna, debe funcionar también como parte del paisaje nocturno. En este contexto, la iluminación se convierte en un componente fundamental del proyecto arquitectónico. Vista desde una posición elevada, la avenida Omotesando aparece como una secuencia continua de arquitecturas distintas. Cada edificio responde a un autor, una marca y una estrategia conceptual diferente. Sin embargo, la presencia constante de los árboles produce una estructura visual que unifica el paisaje urbano. Aquí en esta foto no se ve igual, ¿eh? La arquitectura no domina el espacio público, convive con él. Uno de los aspectos más interesantes de Omotesando es que la arquitectura se experimenta caminando. A diferencia de los museos, donde las obras se observan en espacios cerrados, aquí el recorrido arquitectónico forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. El paseo urbano se convierte entonces en una forma de conocimiento arquitectónico. A lo largo de las últimas décadas, esta avenida se convirtió en un lugar donde arquitectos, como dijimos, de distintas generaciones, expresaron las ideas más límite. Este fenómeno demuestra que la innovación arquitectónica no depende únicamente de concursos públicos o de grandes infraestructuras, también puede surgir dentro de la ciudad cotidiana.
Si recorremos Omotesando al final del día, cuando la luz comienza a descender entre los árboles selcoba y las fachadas se encienden lentamente, la avenida deja de percibirse como una simple calle comercial. Se convierte en una especie de archivo vivo de arquitectura contemporánea. Cada edificio pertenece a una generación distinta. También cada edificio pertenece a una generación distinta, a una idea distinta de lo que la arquitectura puede ser. Aquí conviven la estructura orgánica de Toyoito, la transparencia casi inmaterial de Naná, la disciplina silenciosa de Tabando y la fragmentación material de Kengokuma. Ninguna de estas arquitecturas cancela a las otras. Todas forman parte de un mismo paisaje intelectual. A lo largo de este curso hemos visto cómo la arquitectura japonesa pasó de imaginar ciudades gigantescas en la época del metabolismo a explorar espacios cada vez más ligeros, más sensibles, más próximos a la experiencia cotidiana. Lo que comenzó como una reconstrucción después de la guerra terminó convirtiéndose en una de las tradiciones arquitectónicas más influyentes del mundo contemporáneo. Tal vez la lección más profunda de este recorrido sea que la arquitectura japonesa nunca se ha entendido únicamente como una construcción de objetos. Siempre ha sido, de alguna manera, una forma de pensar la relación entre el ser humano, el espacio y el paisaje. Y precisamente por eso continúa transformándose, porque la arquitectura, como la ciudad misma, como la vida misma, nunca está terminada, siempre está en proceso. Muchas gracias por acompañarme en este ciclo de arquitectura contemporánea japonesa. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Les dejo un gran abrazo y nos vemos muy pronto.